la interpolación segmentaria, o spline que se llama, ¿no? Por segmentos. Entonces, la idea es que cuando tengamos una gran cantidad de puntos para interpolar, ya no sería buena idea interpolarlos con un único polinomio, ¿no es cierto? Porque en vez de mejorar la aproximación, podemos correr el riesgo más bien de desmejorarla, ¿no? Entonces, lo que se hace en realidad es agrupar, ¿no?, cierta cantidad de puntos en grupos pequeños para que esos grupos pequeños de puntos se los interpole con polinomios simples, que pueden ser polinomios lineales de segundo grado, etcétera, ¿no? Como está mostrado aquí en la figura, entonces, esta función f de x, que sería la curva en negro, que tiene una gran cantidad de puntos. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, está marcado como que hemos interpolado con polinomios de primer grado, ¿no es cierto? Cada par de puntos lo hemos interpolado con un polinomio lineal. Obviamente, si estos puntos están muy cerca unos de otros, la aproximación lineal va a ser apropiada, digamos, ¿no? Ahora, si estos puntos no estuvieran muy próximos y la curva se aproxima a la curva de segundo grado, entonces sería mejor agrupar en grupos de 3 puntos y interpolarlos con un polinomio de segundo grado. Cuando ya querramos hacer la interpolación, entonces ubicamos el punto interpolar, que en este caso lo he puesto con color azul, el xk, ¿no? Ubicamos en cuál de los grupos de puntos está ubicado. Entonces, en este caso, por ejemplo, está entre los puntos x2 y x3, ¿no es cierto? Entonces, solamente seleccionamos el polinomio correspondiente a ese grupo de puntos, ¿no? En este caso, a este par de puntos. Y efectuamos la interpolación correspondiente. Entonces, la idea de la interpolación segmentaria es básicamente eso. Entonces, si tenemos interpolaciones lineales, segmentarias lineales, entonces la única condición para generar, digamos, esta interpolación segmentaria es que el valor de los polinomios en el punto inicial y en el punto final coincida con los valores, ¿no?, de los polinomios anteriores y posteriores, ¿no es cierto? Es decir, que no se vayan a desfasar los puntos inicial y final con los de la curva completa. Entonces tenemos que condicionar, ¿no?, de que cada polinomio al inicio y al final debe coincidir con los polinomios del segmento anterior y el segmento posterior. Si utilizásemos un polinomio de segundo grado, tendríamos que hacer de la misma forma. Y si además no queremos que se formen vértices entre polinomios interpolantes, entonces ahí tendríamos que también decir que la primer derivada en cada uno de estos dos puntos, ¿no?, al inicio y al final, sean iguales las derivadas, ¿no?, la primera derivada, en los puntos correspondientes de los polinomios anterior y posterior. Esa sería más o menos la forma de generar la interpolación segmentaria. Obviamente que la sucesión de todos estos polinomios nos generarían una matriz de polinomios, ¿no?, que si quisiéramos pudiéramos resolver de esa manera. Ok. En todo caso, esa más o menos sería la forma como enfrentaríamos el problema cuando tenemos una gran cantidad de puntos y no queremos generar un único polinomio de grado muy elevado. Entonces, hacemos la agrupación de puntos y cada grupo de puntos lo interpolamos con polinomios de menor grado. Ok, eso sería entonces en cuanto a la interpolación segmentaria. El que quiera, obviamente, profundizar más en este tema puede remitirse ahí al libro de métodos numéricos de Chapra.
Muy bien, entonces ahora vamos perdón, vamos a dejar de presentar esto y vamos a presentar ahora un ejercicio de aplicación. Entonces vamos a irnos a la pizarra donde ya tengo preparado el... Ok, entonces supongo que ya todo el mundo lo están viendo, ¿no? Perfecto, Sí, muy bien. Entonces vamos a resolver este problemita. ¿En qué consiste este problema, este ejercicio? Consiste básicamente en integrar la función que nos está mostrando acá, ¿no? Queremos resolver la integral de esa función entre 0 y pi medio, con x en radianes. Ok, el problema es que esta función, este tipo de función, básicamente son muy difíciles de resolver sus integrales. De hecho, no tienen, en algunos casos, ¿no? Porque esta función pertenece a un grupo de funciones que se llaman parabólicas hiperboloides, ¿no? Que no tienen solución analítica. Entonces, es muy complicado resolver este tipo de integrales si es que se quisiera resolver por la vía analítica, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de resolver esa función, ¿no? La vamos a reemplazar esta función por un polinomio de segundo grado, ¿sí? Y vamos a integrar no la función, sino más bien el polinomio, ¿sí? Entonces vamos a obtener una solución aproximada de esa integral. Entonces el objetivo va a ser eso, ¿no? Primero, encontramos cuál es el polinomio interpolante que corresponde a esa función y luego resolvemos ya la integral de un polinomio que es súper simple. Entonces, vayamos a la solución. Entonces, para poder generar, ¿no?, nuestro polinomio interpolante, ¿qué debemos hacer? ¿No? Para generar el polinomio de segundo grado, se necesitan 3 puntos, ¿no es cierto? 3 puntos para poder generar ese polinomio. ¿De dónde los obtenemos esos 3 puntos? ¿No? Que se obtienen entonces del dominio de la integral, o de los límites, ¿no? De los límites de la integral. En este caso, x mayor o igual a 0, menor o igual a pi medio, ¿no? Ok. Luego se reemplazan en f de x para obtener los 3 pares de puntos, ¿no? Los 3 pares de puntos. Que lo vamos a hacer en el formato de una tablita, ¿no? Entonces tenemos acá xy y f de y. Entonces tendríamos, sí, vamos a comenzar 0, 1 y 2. Serían los 3 puntos. El punto inicial sería 0, ¿no es cierto? El límite inferior de la integral.
y el límite superior de la integral es pi medio. Necesitamos un punto intermedio. Vamos a tomar justamente el punto que está a la mitad entre 0 y pi medio, es decir, pi cuartos. Y ahora esos valores los reemplazamos entonces en nuestra función, ¿no? Que es 1 sobre, vamos a meterlo en la calculadora, 1 sobre la raíz de 1 menos 0,1093 por el coseno de x al cuadrado. Perfecto. Entonces ponemos nuestras calculadoras en radianes y calculamos para cada uno de estos valores de x. De manera que cuando x vale 0, f de x vale, a ver, ¿cuánto vale? 1, 0, vamos a trabajar con 4 decimales solamente, ¿ya? Trabajar con 4 decimales. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver. 1 menos 0,1093 de coseno cuadrado de x. Y acá, a ver, nos falta una paréntesis más. Entonces nos va a dar, según yo, 1,0596, redondeando, ¿no? Con 4 decimales. Para pi cuartos, me corrigen si es que me equivoco, ¿ya? 1,0285. Y para pi medios, nos da 1, ¿no? Ok, entonces ya tenemos 3 pares de puntos. Y por lo tanto, ahora generamos nuestro polinomio que acá nos dicen que lo coloquemos en la forma de Newton. Entonces, un polinomio de segundo grado en la forma de Newton va a ser igual a f de 0 más la diferencia dividida de x0 a x1 por x menos x0 más la diferencia dividida desde x0 hasta x2 por x menos x0 y por x menos x1. Ok, ese es entonces nuestro polinomio en la forma de Newton de segundo grado. Tenemos que calcular estas diferencias divididas. Por ejemplo, la diferencia dividida de x0 a x1 va a ser igual a f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. Reemplazamos por sus valores correspondientes. Entonces va a ser 1, 0, 285 menos f de 0, que sería 1, 0, 5, 96. Dividido entre x1, que es pi cuarto, menos x0, que es 0. Haciendo operaciones, entonces nos da ¿cuánto? Uno, 0, 28,5. Un yo 0,0396. Me corrigen por si acaso hubiera hecho mal, ¿ya? Disculpe, Ok, ingeniero, ¿le ahora, puedo consultar algo de su tablita? claro, dígame, dígame, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿cómo sacó ese 1,0596 en la primera parte de la tablita? Ah, ya, ya. Estoy utilizando entonces esta función, ¿no es cierto? De f de x. Entonces, simplemente reemplazo el valor de x, que en ese caso, para el primer punto vale 0, ¿no?
Entonces, coseno de 0 ¿cuánto sería el coseno de 0? 1, ¿no? Coseno de 0 es 1. Y ahí entonces nos quedaría 1 menos 0,0. Ah, acá falta un 0, ¿cierto? Aquí lo hemos hecho mal. Aquí lo pasé como 0,1093, está como 0,01093. Ya, vamos a corregir entonces esto aquí. Ya. Acá sería entonces, aquí le faltó un cerito más, ¿no? 0,01093. Y lo voy a poner abajito. Ya. Perfecto, vamos a corregir estos valores entonces porque eso ya se va a modificar, ¿no? Entonces va a ser 1 dividido entre la raíz de 1 menos 0,01093. 1093 por el coseno de x al cuadrado. Entonces, para x igual a 0, nos da, sí, ahí estaba mal ya, ¿no? Vamos a... Bueno, acá eso está bien. Entonces aquí nos dio, trabajando con 4 decimales, 0,055. Ya. Para x igual a pi cuartos. 1,0027. Y para pi medios, tiene que darnos igual 1, ¿no? Correcto. Ok, entonces eso fue lo que hice. Introduje cada uno de estos valores, ¿no es cierto?, en nuestra ecuación, ¿no? Nuestro f de x, para calcular sus correspondientes valores de f de x. ¿Está de acuerdo? El que hizo la pregunta, ¿se entiende? Sí, amigo, ya me salieron los números iguales. Ah, perfecto. Entonces aquí vamos a corregirse ahora porque esto ya está mal, ¿no? Entonces vamos a corregir acá. Entonces va a ser f de 1 es 0,027 menos 1,0055. Pi cuarto menos 0. Y eso nos da entonces ahora ¿cuánto? Y eso nos da menos 0,036. Redondeado, ¿no? Sería 3,56 por 10 a la menos 3, aproximadamente eso. Bueno, como estamos trabajando obviamente con 4 decimales, entonces estamos cometiendo algún error de redondeo que puede afectar un poquito eso, ¿no? Ok, ahora calculamos la diferencia dividida entre x1 y x2, que la vamos a utilizar después para calcular la diferencia dividida de x0 hasta x2, ¿no es cierto? Entonces tenemos que calcular ese valor, que va a ser entonces 4. Tenemos f de 2, que es 1, menos f de 1, que es 1,0027, pi medios menos pi cuarto. Pi medio menos pi cuarto es pi cuarto, ¿no? Entonces va a ser 1 menos 1,0027 dividido entre pi multiplicado por 4. Y eso nos da menos también 0,034. Ok. Y ahora sí ya calculamos la diferencia dividida desde x0 hasta x2, que va a ser igual a la diferencia entre la diferencia dividida de x1 a x2
menos la diferencia dividida de x0 a x1. ¿No? Esta es una diferencia dividida de segundo grado, ¿no? Entonces acá tenemos arribita, de x1 a x2 es menos 0,034 menos 0,036. Dividido entonces entre x2, que es pi medios, menos 0. ¿Cuánto da eso? 34 más 0,036 dividido entre pi por 2. Y eso va a dar un número bien pequeño, ¿no? A ver, 0,0001. Si trabajamos con 4 decimales, quedaría directamente hasta ahí, ¿no? Sí, ¿Es eso? sí, eso me Eso. salió. Sí, sale eso. Perfecto. Ok, entonces ahora reemplazamos en la ecuación, en este polinomio, ¿no? El polinomio interpolante P2 de x, que va a ser f de 0, 1,0055, más, que es en realidad menos la primera diferencia dividida, ¿no? 0,036 por x menos x0, que vale 0. Más la diferencia dividida 0,01 por x menos 0 y por x menos pi cuarto. Ok, entonces así quedaría. Lo vamos a simplificar un poco esta expresión, ¿no? Entonces tenemos acá 1,0055 menos 0,036x más 0,001 por x al cuadrado menos pi cuartos de x. No es más ahí, ¿no? Entonces sumamos los términos comunes, nos va a quedar. Entonces acá va a ser menos 0,036x menos, ambos, ¿no? Se van a sumar en realidad, ¿no? Menos 0,036 menos 0,001 por pi dividido 4. Y eso nos va a dar 0,037x más 0,001 de x al cuadrado. Ok, entonces, fíjense que acá, ¿no? Esta aplicación de la interpolación, en realidad no estamos buscando el valor de f de x en un punto. Lo que estamos haciendo es encontrar un polinomio que sea equivalente a la función f de x, ¿no? Entonces, ya tenemos acá nuestro polinomio. Ahora, quiero saber si lo hemos calculado bien, este polinomio. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no es cierto?, los valores de x de este polinomio por cada uno de los valores de x de la tabla y se tiene que reproducir el correspondiente valor de f de x, ¿no? Entonces yo reemplazo por cada uno y me tienen que dar los valores de f de x correspondientes. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a introducir esa ecuación a mi calculadora. x más 0,01 de x al cuadrado. Entonces, para x igual a 0, obviamente va a dar 1,005, ¿no? Porque se anulan los dos valores de x y queda 1,005. Está bien, ¿no? Ahora introducimos el valor de pi cuartos. Entonces va a ser pi dividido 4. Y me da 1,002655,712, que redondeado sería 1,0027, ¿no es cierto? Aproximadamente. Como estamos trabajando obviamente con 4 decimales solamente, tenemos un pequeño error de redondeo. Ok, ahora
reemplazamos por pi medios. Pi medios. Y nos da 0,9999, prácticamente 1, ¿no? Con un error de un milésimo, un 10 milésimo en realidad. Entonces está bien, nuestra expresión está verificada que nos da eso, ¿no? Entonces está correcta, esta es nuestra expresión. Y ahora ya resolvemos la integral, ¿no? La integral entonces va a ser el valor aproximado, ¿no? Va a ser la integral de 0 a pi medios de este polinomio ahora, que es 1,0055 menos 0,037x más 0,001x al cuadrado por dx. Bueno, como es una integral de un polinomio, ahora ya es súper simple de resolver. Entonces acá nos va a quedar 1,0055x menos 0,037 sobre 2,001 de 0 a pi medios. Entonces ahora reemplazamos los valores de x por pi medio, ¿no? Porque por 0 se va a anular, ¿no? Entonces solamente va a ser por pi medios. Menos 0,037 sobre 2 por pi medios al cuadrado y más 0,001 sobre 3 por pi medios al cubo. Y eso nos va a dar ¿cuánto? Entonces va a ser 1,0055 menos 0,037 sobre 2 por esto al cuadrado y más 0,01 sobre 3 por al cubo. Y eso nos da 1,5750 hasta el cuarto decimal. Y esa sería la solución. Ok. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan. Ingeniero, sí, disculpe una pregunta. Usted hizo con 3 puntos porque el ejercicio se lo pide, ¿no? Solo por eso, ¿no? Exacto. Exactamente. Pudo haberme dicho, en vez de un polinomio de segundo grado, utilizar un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que haber ubicado 4 puntos entre 0 y pi medio. Lo podemos subdividir en espacios iguales, en separación iguales, ¿no es cierto? Para cada punto. Entonces subdividimos, digamos, ¿no? Pi medios entre 3 y vamos a tener esos 4 puntos. Acá lo que hemos hecho es subdividir entre 2 nada más, ¿no? Acá vamos a explicar, a ver. Tenemos nuestro intervalo, ¿no es cierto?, de 0 a pi medios. En este caso nos pidieron solamente utilizar un polinomio de segundo grado. Entonces simplemente dividimos en 2 subintervalos, ¿no? Cada uno separado de pi cuarto, ¿no? Si este fuese con 3 puntos. Si nos pidiese un polinomio de tercer grado, ya necesitamos 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tendríamos que subdividir entre 3, ya no entre 2, ¿no? Entonces, esto ya tendríamos que subdividir en 3 espacios, ¿no? Ya nos quedaría pi medios entre 3, sería pi sectos, ¿no? Cada subintervalo tendría, y acá sería entonces 0, acá sería pi sectos, acá sería pi tercios, y más, a ver, 2 menos 3, pi medios, correcto. Ahí ya tendríamos los 4 puntos para generar un polinomio interpolante de tercer grado, ¿no? Acá nos daría un polinomio de segundo grado, y con esto sería un polinomio ya de tercer grado.
Y así sucesivamente, ¿no? Si queremos mejorar esa aproximación, podemos generar mayor cantidad de puntos, ¿no? Y generar nuestro polinomio interpolante e integrar ese polinomio interpolante en vez de integrar esta función, ¿no? Que como les digo, esa función no tiene básicamente solución. No sé si quedó claro con eso. Sí, creo que sí. ¿Alguna pregunta más? Ya, perfecto. Ok, jóvenes. Bueno, eso era más o menos lo que quería ahora mostrarles. Y ahora terminaremos de